Y bueno, chicos, todo listo para un nuevo video que les adelanto va a quedar bastante bastante interesante, bastante chévere, porque lo digo yo, así de sencillo. No, mentira, hablando serio, va a quedar muy interesante esta cámara que le ha sucedido. Por diferentes razones, vamos a reírnos un ratico de Julio Maldonado Maldini y de algún que otro aficionado, por llamarlo de alguna manera, de lo más respetuoso posible del Barça, que Dios mío, esta gente es increíble, por cierto. Van a ver por qué nosotros decimos que el Barça es una secta, porque es increíble. Si no piensas como ellos, es que directamente tu opinión se va a la basura. Así de claro se los digo, y es absolutamente impresionante, ¿no? Quiero arrancar con algo que vengo tratando de combatir mucho tiempo, y es el tema de los medios de comunicación que hay en Madrid, que no son del Real Madrid, por cierto, y que utilizan cosas como esto. Xabi Alonso coge un Ferrari estrellado. Esto, bueno, lo dice Roberto Palomar, que es un periodista que, bueno, ya más o menos nos da una idea de la clase de personas que está escribiendo esto. Es que es increíble, de verdad. Tú te pones a repasar lo de este intento de mercado de fichajes, porque el Madrid se ha ido adelantando para hacer las labores rápidos, como quien dice, ¿no? Y Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Xabi Alonso, es que en absolutamente todos los sitios de supuestamente Real Madrid, porque es lo que nos intentan vender, han estado saliendo este tipo de cosas relacionado con los fichajes que de alguna manera el Madrid tiene cerrado o que planea cerrar. Es absolutamente impresionante para que sigan entendiendo cómo dice la cosa. Yo era un consumidor habitual del diario Marca, siempre leía, estaba pendiente, me informaba a través del diario Marca desde que empecé a usar Twitter, que a veces salen muchas estupideces, sí, pero dejé de consumir este periódico absolutamente lamentable y en decadencia absoluta y total, ¿no? Pero bueno, para que tengan una idea y siga la cosa, miren este clip que lo sacaron de Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça. No es él el que lo dice, pero lo que dice es absolutamente al nivel de lo que es Miguel Ángel Ruiz en realidad. Aunque no os guste, aunque a muchos nos guste, la única solución es la independencia, es marchar de España, tener nuestra liga, juntar en Europa y pasar olímpicamente de España, del Madrid y tal, que ya se farán, que ya se lo harán. Oye, de verdad, es que nos van jodiendo y vamos riendo. Pues vale, pues nos joden en todas partes, en los trenes, en el fútbol, en todo nos joden. Y aquí ríen, pues nada, pues continuamos riendo. Como no hacemos nada, pues continuaremos igual. Es absolutamente impresionante, y bueno, eso yo me gustaría de verdad verlo, cómo afronta de alguna manera el Barça esta supuesta ida del fútbol español. Sería absolutamente plácido y creo que todos estaríamos contentos de que la corrupción finalmente saliera del fútbol español, ¿no? Por cierto, alguien le tiene que decir a este señor que por qué, o sea, yo no creo que sea tan difícil salir de España, siendo honesto. O sea, me imagino que el Barça de alguna manera encontrará una solución para hacerlo, ¿no? Pero me llamaría mucho la atención, me encantaría ver cómo Joan Laporta realmente diga, sí, es que nos están perjudicando tanto que no tenemos otra que irnos de España. Me encantaría verlo, es que tienen tantas cosas a favor que, o sea, hay que ser serios, pónganse a pensar un rato. ¿Ustedes creen que Laporta va a dejar esta manguangua que le pone Tebas, el presidente de la federación, el tema del CTA? Es que vean la despedida del árbitro que pitó el último partido del Barça. O sea, es que no hace falta sino darse cuenta de eso. Es increíble, pero bueno, ellos están con ese cuento de que realmente les perjudican, de que los joden. Bueno, ¿qué quieren que les diga Miguel Ángel Ruiz del Barça y sus amigos? Es como ponerse a escuchar a un grupo de borrachitos en la esquina de mi casa, una cosa así más o menos parecida. Vamos a escuchar esto de Real Madrid Televisión, que me pareció sencillamente maravilloso. 13 segundos. El mundial en el que están los que se lo han ganado, la meritocracia de estos últimos 4 años. Los que han hecho el ridículo contra el continente, no. Eso es, mensaje para... Qué bonito, para los... qué bonitas palabras. ¿Te ha gustado? No. Es una absoluta realidad. Por cierto, ya vamos a escuchar algo de Maldini al respecto de esto. O sea, pero es que un equipo que lleva acumulando la cantidad de cosas que tiene acumulando el Fútbol Club Barcelona, como las que viene acumulando, que no son pocas, la del 8-2, la de los 2-8, la de Liverpool, la de Roma, o sea, las de la Europa League. ¿Cómo pretende estar entre los mejores equipos de Europa? Porque esto es básicamente un premio a los equipos que llevan una constancia, cierta constancia, y por eso se hizo a nivel de puntos. Es que sencillamente quieren estar ahí porque sí, porque a ellos les ha apetecido, porque supuestamente han sido los mejores de esta temporada, que yo podría incluso estar de acuerdo en esto, pero no se trata de una sola temporada. Y como no encuentran una razón sólida de decir, mira, nos están jodiendo, como saben que no los están jodiendo, que es por meritocracia, salen con el cuento de esto de la injusticia. Es absolutamente impresionante. Miren esto de Gerard Romero, que es de a principio de temporada, y ya van a leer el comentario. Pero es que el veranito que nos están dando es realmente duro.
Y nos guste o no nos guste, somos el hazmerreír del mundo futbolístico. Porque te has gastado 60 millones en traer a Dani Olmo y no tienes constancia de poder hacer las operaciones que tocan para poder inscribir a ese futbolista. Porque la semana pasada entendemos que no estuviera físicamente preparado, llevaba 4 entrenos y no estaría físicamente preparado. Pero es que ayer ya tu entrenador ya te dijo que estaba ok. Y ayer tu entrenador te mandó un pequeño mensaje también en la sala de prensa diciendo no, it's my job. Hansi está haciendo el job, está haciendo el trabajo, pero hay gente que hace días, por no decir semanas, que no hace el trabajo. Y aquí hay que empezar ya a pedir alguna explicación. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Es increíble porque tiene una razón y por primera vez en la vida que escucho algo medio sensato de Gerard Romero. A ver, que le haya salido muy bien al Barça la temporada no quita el bochorno de lo de Dani Olmo y que al final lo terminaron haciendo de manera irregular, que es lo más llamativo. Y miren lo que comenta este chico llamado Betaverso, que entiendo que es un creador de contenido. Dice, no es lo que pasa, sino cómo se tratan los temas. Acabo de ver este clip y no me puede dar más vergüenza ajena el trato al club. Y así estuvieron todo el verano. Hace 2 días diciéndole a Laporta en la cara, gracias Joan, todo esto es gracias a ti. Es lo que les estoy diciendo, el hecho de que les haya salido un monstruo como Lamine Yamal y les haya salvado una temporada que incluso en algún momento se pudo haber torcido. El Hansi Flick también tiene un mérito increíble sobre todo esto. Y salgan con esta locura, es que me parece increíble. Es una secta, es una secta. Si tú no opinas como ellos, es que van y te intentan ridiculizar. Igual pasó con Guijarro, que por ahí vi unos clips que le estaban sacando. Repito, el hecho de que el Barça haya encontrado en Hansi Flick esta maravilla y en un tipo como Lamine Yamal esta maravilla de temporada, no quita que fue absolutamente bochornoso y que tuvieron incluso que hacer irregularidades para poder acceder a todo esto. Es que es increíble lo de la secta de esta gente. Miren esto de Maldini, en breve vemos algo que también me pareció curiosísimo. Es cierto que aprovecho para decir que no sé a quién le he leído que el Mundial de Clubes vale por 4 Champions. Eso es una bacalada, pero vamos... Y más este. Ojo, que aquí el Mundial de Clubes lo vamos a disfrutar, vamos a hacer 1000 vídeos y yo voy a disfrutar una barbaridad. Pero no soy tonto, coño, que no está el Liverpool y el Barça. O sea, no cuela. O sea, el Mundial de Clubes es un mundial de clubes con asterisco. Esa es la verdad, coño. Y el que no lo quiera reconocer, que no lo reconozca. ¿Estaría a la altura de una Copa del Rey? O sea, no, yo creo que el madridismo no va a caer infame. No vale ni por uno. A ver, desde el punto de vista del madridismo, el madridismo se agarra al Mundial de Clubes porque es lo que pueden ganar esa temporada, tal. Si el Madrid hubiera ganado la Liga y la Champions, les parecería una bacalada el Mundial de Clubes. Les dirían que no hay ni que jugarlo, que ¿para qué? Que vayan de vacaciones. Claro. Eso es la verdad y el que no diga eso, miente. Pero es un Mundial de Clubes, coño, que no va a estar el campeón de España y el campeón de Inglaterra. O sea, el campeón de las 2 ligas más importantes del mundo no está en el Mundial de Clubes. ¿Pero qué Mundial es este? ¿Sí? Coño, que si está el Seattle Sounders, coño, no va a estar... Vamos, en serio, pues nos dicen los comentarios, no hay aquello en eso, como encima gana el Napoli en la Liga, es que no van a estar 3 de los 5 campeones de las 5 grandes ligas. Es una bacalada muy seria, ¿eh? Esa es la Es absolutamente maravilloso y como les estoy diciendo, si lo comparas con este, o bueno, lo lees un poco con esto, dice esto, disfrutaré mucho el Mundial de Clubes, veré todos los partidos, comentaré los mejores en COPE y en el canal haremos muchísimos vídeos. Creo que de verdad será un éxito, pero también que la FIFA tiene que darle una vuelta para el próximo, que los recientes campeones de Inglaterra, España, arrasando además Liverpool y Barça e Italia no puede volver a pasar. Es lo que creo, ¿no? Y bueno, aquí alguien le comenta más o menos lo del ridículo histórico que ha hecho el Barça durante esta década en Europa, ¿no? Es increíble. Se atreve a decir que no vale ni siquiera por una Copa del Rey, ¿no? De todos modos, lo que jode directamente es que no está el Barça, pero nadie los mandó a hacer los ridículos que vienen haciendo. Es que están tan acostumbrados a que les regalen las cosas que cuando pasa algo que es al borde de la meritocracia, ellos están absolutamente ofendidos y es lo que les está pasando ahora mismo, ¿no? Sinceramente espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.